qué las escuelas públicas en Honduras no funcionan? ¿Te hago un listado? No, pero vamos a la raíz, al toral. ¿Sabes por qué? Porque los políticos que las han construido nunca van a meter a sus hijos a esas escuelas. Así de sencillo. Así. Hola, estamos nuevamente en Tegucigalpa en Cluster Podcast. Tengo el placer de presentarles a mi invitado de hoy, Áfrico Madrid. Carlos Áfrico Madrid. Carlos Áfrico Madrid. ¿Cómo estás? Un gusto. Bienvenido. Qué bueno tenerte. Muchas gracias por tenerme. No, un placer. El placer es nuestro, y que hayas hecho un espacio para poder hablar de diferentes temas. Entiendo que sos catedrático universitario, precandidato del Partido Nacional. Entonces vamos a hablar un poquito de todo, ¿te parece? Perfecto. Excelente. ¿Quién es Carlos Áfrico Madrid? ¿Cómo te definís? Bueno, te comento, yo primeramente soy abogado, soy empresario también, estoy en varios rubros, hotel, restaurante, exportación de ciertos productos a Estados Unidos. Trabajo con, yo digo, mi socio principal y supervisor, que es mi esposa. Entonces paso ahí. ¿Qué tal esa sociedad? No, esa sociedad es fantástica. Sí, no, es fantástica. ¿Para qué? Mi esposa es una mujer que vos no tenés idea. Puede ser el cielo y el infierno, según me han dicho. Fíjate que es el cielo. Es el cielo. Es el cielo. No me ha tocado el infierno. No me ha tocado el infierno. Me enseñaron de pequeño que si uno sabe escoger, no deberías de vivir el infierno. Ah, bueno. Sí. No, obviamente, yo hablo en la parte de sociedad, porque te estás viendo en el trabajo, te ves también en la casa, o sea, es un constante... Hay que saber manejar las cosas. Yo creo que como en todo en la vida, uno tiene que saber diferenciar qué faceta es profesional, qué faceta es otra distinta, ¿verdad? Para no confundir. Y una de las reglas que nosotros tenemos, por ejemplo, es en la comida no se habla de negocios, ni de trabajo, ni nada por el estilo. ¿De qué hablas en la mesa con tu esposa? Mira, nosotros somos cristianos, siempre hacemos nuestro devocional, hablamos de cosas así que opinamos, que pensamos, tenemos mucho debate político, fíjate. Sí, pero mi esposa, en la mesa sobre todo tenemos debate político. Mi esposa estudió, vivió en Estados Unidos, entonces siempre ese choque de por qué en Honduras se hace esto y no se hace aquello, por qué esto se hace así, por qué se hace así, por qué los diputados hacen esto y en otros países no. Claro. Ese tipo de cosas son las que a mí me llevan, y tomando en consideración que vengo de una familia también muy política, meterme en esta ocasión a buscar una diputación. Oíme, ¿y vos sos nacionalista por convicción o únicamente por cuna o ambas? Ambas. Definitivamente. Vaya, vos sos Olimpia. No. Sos de San Pedro, por supuesto sé que no sos de Olimpia. Pero ¿por qué sos del equipo de fútbol que sos? Yo porque de mi ciudad, yo soy Real España. Okay. Sufrido, pero soy Real España. Bueno, aparte que sos sufrido, me imagino que tu papá te llevaba al estadio, te inculcó valores. Mira, fíjate fútbol, que ahí pudo más mi abuelo. Mi abuelo era un futbolero empedernido, él era Real España, mi papá es Olimpia. Bueno, en los tiempos de tu abuelo, la España no sufría tanto. Él vio el tiempo que fue el primer tricampeón y todo. A mí me tocó sufrir, pero respetando su memoria, sigo siendo España. Me voy a morir como España. Utilizo la metáfora de tu vida para con la mía. Mi papá, por ejemplo, mi abuelo vivieron tiempos muy gloriosos con el Partido Nacional, donde habían grandes liderazgos con personalidades impresionantes, con posturas e ideales muy importantes. Y sin embargo, tengo que admitirlo, estamos en un tiempo donde el Partido Nacional está en una situación un poco difícil. Pero has visto una época gloriosa a nivel electoral, porque viste 3 periodos consecutivos del Partido Nacional, cosa que no se había visto antes. Bueno, cosa importante, sí, pero el tema no es solo que la España llegue a la final, el tema es ganar la final. El tema no solo es que el partido gobierne, el tema es que el partido gobierne bien. ¿Y qué sería ganar la final en política para el Partido Nacional? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Me estás diciendo que no se han hecho bien. Ojo, el último gobierno, donde personas que ni siquiera eran nacionalistas, te puedo mencionar un Eval Díaz, por darte un ejemplo. ¿No es nacionalista, Eval Díaz? Por supuesto que no. ¿Qué es? O sea, yo soy de esos niños que crecieron andando una bandera en eventos, en calles y todas estas cuestiones. Yo nunca recuerdo haberlo visto. ¿Qué era él? No tengo idea. No. Tengo la impresión, según me han contado, que él era pastor o algo por el estilo. Ajá. Y de un día a otro aparece montado en el gobierno, una de las posiciones más importantes. Claro. ¿De dónde salió? Sí. Porque está en Nicaragua hoy en día. Nunca fue nacionalista, por supuesto. Ahora, pero no fue el único asociado a actos de corrupción. Empecemos por el expresidente Juan Orlando Hernández, que está en Estados Unidos. Correcto. Y en ese momento también convengamos que todas las corrientes nacionalistas yo recuerdo en San Pedro Sula 4 años más, 4 años. Queremos que sea nuestro candidato único. Sí. Entonces no podemos obviar también de que la dirigencia y los líderes del Partido Nacional han cometido errores, y no solamente errores, crímenes también. ¿Estás de acuerdo? No la dirigencia total del Partido Nacional. Bueno, una parte. Unas personas contadas.
contadas son las que cometieron esos actos de corrupción. Por el Partido Nacional estás hablando más de 1.300.000 personas. ¿Para vos es minoría entonces? Por supuesto. ¿Sí? Es que te pregunto, ¿la mayoría de los hondureños son asesinos? No. Pero claro. tenemos una tasa de homicidio altísima. Claro. Entonces no puedes culpar a la amplia mayoría de los hondureños de los asesinatos que pasan cuando son una cantidad mínima de los que producen esos asesinatos. Yo estoy de acuerdo con vos, pero... O sea, también decir que es mínimo cuando muchos líderes, por ejemplo... Mínima en cuestión de personas, ¿verdad? No, aunque los alcances de lo que hicieron fueron... A nivel de partido. Correcto. Pero si ya nosotros reducimos y lo ponemos a nivel de líderes o personas que estuvieron en puestos de importancia dentro del gobierno, son varios, son muchos. Bueno, ¿cuántos podrías contar? Uy, bueno, ya mencionaste. ¿Crees que podrías llegar a 100? No, porque... bueno, entonces es una minoría. No, porque los líderes son menos. Estás hablando de los principales cargos, no son... Correcto, no son pero a lo que refiero que en cantidad de personas. Ahora, ¿qué es la parte importante aquí? Te voy a contar algo rapidito. Yo, ya te mencioné, soy abogado, yo me especialicé, viví y trabajé en Colombia. Estando allá en Colombia, cuando yo todavía no me había casado con mi esposa, siempre hablamos de tema de política, estaba el tema de lo que estaba ocurriendo con el COVID, suceden los famosos hospitales contenedores y todas esas aberraciones trágicas, lastimosamente, para mi partido y para el país. Claro. Y personas, ya bien te dije, personas que no eran verdaderamente nacionalistas y unas excepciones que sí lo eran, cometieron los actos repugnantes de los cuales espero que nunca se vuelvan a repetir en la historia de nuestro país. Y hablando con mi esposa en ese momento me dice, oye, es que no hay gente buena en otros partidos y muy pocos en el Partido Nacional también, porque hay que decirlo. Hay algunas personas buenas y no les han dado las oportunidades. Claro. Entonces, esto me hace pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo me puedo involucrar? Mi papá ha sido funcionario en reiteradas ocasiones en el gobierno de Callejas, fue diputado en el gobierno de Ricardo Maduro, en el gobierno de Pepe Lobo. Con Juan Orlando no participa. De hecho, nosotros no estábamos de acuerdo con la reelección. De hecho, yo era parte de la Asociación de Estudiantes de una universidad privada aquí en Tegucigalpa y yo estaba, por lo menos en mi criterio personal, estaba en contra que el Partido Nacional buscara una reelección porque consideraba que, número uno, le iba a hacer muchísimo daño a la dirigencia y la organización a lo interno, ¿verdad? Y por otro lado al país, iba a crear una ruptura social que iba a ser una herida muy difícil de sanar y eso iba a ser muy peligroso. Y cuando yo regreso de Colombia, me gradúo, vuelvo al país, me caso, comienzo algunos negocios, ¿verdad? Está la oportunidad de irme al país, ¿verdad? Irme al país y... Irte al país, a otro país. Irme a otro país, irme a Estados Unidos. Había una oportunidad muy interesante. Tengo un socio, otras cuestiones de empleo y algunas facilidades que estoy seguro que el 99% de los jóvenes lo hubieran tomado. Pero yo le digo a mi esposa, no, yo me voy a quedar en Honduras y voy a hacer el esfuerzo porque gracias a Dios tengo la capacidad de vivir más que cómodamente. ¿Cómo no voy a poder disponer un poco de mi tiempo, de mi esfuerzo, para una causa que es mucho más grande que mi persona, pero que también es algo que mi abuelo me inculcó, que mi papá me inculcó y que digo, bueno, esto es lo mínimo que puedo hacer por la sociedad en la que vivo? Carlos, dos preguntas que me llaman la atención de lo que has dicho. Número uno, mencionaste que la reelección le iba a causar una ruptura social al pueblo hondureño, que evidentemente así fue, y también iba a afectar al Partido Nacional. Ahora, a nivel... Vos sos abogado. A nivel constitucional, ¿la reelección fue inconstitucional o fue legal? Bueno, a pesar del fallo de la... que hubo por temas de derechos humanos y la violación de los derechos humanos para buscar la persecución. Tiene un asidero legal. Es un tema ahí bien grisáceo, pero me parece que es muy rebuscado lo que la Corte diga, que no sorprende porque mira lo que ha hecho la Corte actual, por ejemplo, ¿verdad? Con temas del gobierno de Libre y las cuestiones del famoso familión y todas las cosas que están sucediendo. ¿Está totalmente politizada? Por supuesto que sí. ¿El Poder Judicial en Honduras? La Corte Suprema de Honduras es un órgano de respuesta del asesor José Manuel Zelaya Rosales. Sí, de sencillo. Y lo fue anteriormente y eso no es bueno para la democracia. Cuando no tenemos contrapesos internos, somos fracaso. ¿Cómo podemos hacer una división de los poderes del Estado en ese contexto? Ok, en primer lugar, nosotros tenemos que entender el sistema democrático que nosotros tenemos en el país. Y tenemos que contrastarlo de por qué funciona de la manera que funciona. Te pongo un ejemplo para irnos un poquito del tema a modo de alusión. Si vos analizás por qué el sistema electoral en nuestro país funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, en el que si vos querés ser candidato a la presidencia y tenés propuestas, tenés ideas, personas que te quieren apoyar, financiar y todo eso,
vos tenés que crear un partido prácticamente de cero. Si querás ir independiente o ir dentro de un partido. Ya le pasó, por ejemplo, al ingeniero Salvador Narrala. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el mismo sistema te cohíbe y evita que personas puedan entrar fácilmente y ganar espacios. Claro. Te lo digo, yo estoy compitiendo como precandidato a una diputación en cara de las elecciones internas de mi partido para el 9 de marzo, y te lo digo que el sistema es sumamente complejo, porque es un sistema que el oficialismo de cada partido tiene un superpoder sobre cualquier otro movimiento al interno de cada partido, cosa que vos mirás que tanto Carlos Urbizo, Jorge Zelaya en el Partido Nacional, lo mirás con Salvador Narrala en el Partido Liberal, presentan quejas constantes, Russell Tomé en Libre, quejas constantes de cómo se manejan las cosas electoralmente hablando dentro de los partidos. Eso es nefasto para el país. Pero el tema importante aquí es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Mi visión es que si yo voy a ser candidato oficial en cara de las generales de noviembre de este año, tenemos que tener propuestas. Oíme, la mayoría de los candidatos a diputados ni siquiera tienen propuestas. Ni siquiera tienen propuestas. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, tengo 37 propuestas. Dame Top 4. Haceme un brief. Okay. Haceme un brief de tus propuestas. Okay. ¿A dónde van encaminadas? Importante, estas propuestas, te tengo que comentar rápidamente, las he trabajado con un grupo de colaboradores, ¿verdad? De las empresas con las que yo opero. Te estoy hablando desde la aseadora hasta los gerentes, y también las he trabajado con mis estudiantes porque soy catedrático universitario. Pero ellos me han ayudado en armar todo este... ¿Empresas con las que operas? ¿Te refieres a tus empresas? A mis empresas de socios, empresas de amigos con los que hacemos negocios de distintas... Hasta incluso los que me venden productos para mis empresas, con ellos he trabajado ese tema para tener un abanico amplio en cuanto a las necesidades de la sociedad. Por darte algunos ejemplos, tenemos una necesidad de poder llegar a un número viable de personas que puedan tener acceso a agua potable de calidad. 7.6 millones de hondureños en este momento, según la Cooperación Española, no tienen acceso a agua potable de calidad. Eso es inaudito en un país como el nuestro. O sea, ¿cómo puedes esperar que salgamos adelante si ni siquiera la amplia mayoría de los hondureños tienen acceso a agua potable de calidad? Pensá que ni siquiera tenemos una tan sola ciudad en nuestro país donde podamos beber del grifo. O sea, países como Colombia, Uruguay, que no son de primer mundo tampoco. Y cerca, Costa Rica. Costa Rica, y puedes tomar agua del grifo tranquilamente. Y en Honduras ni siquiera en una ciudad tenemos esa posibilidad. ¿Y cómo puedes legislar para eso? Porque eso no corresponde al Ejecutivo. No, al contrario. Nosotros como congresistas, hablando como que ya soy, nosotros podemos hacer los lineamientos jurídicos para obligar precisamente a todo el aparato burocrático que es el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, para que pueda llevar a cabo estos procesos de proyectos y de gestión que se tienen que hacer. Recordad, los diputados no manejamos fondos. Bueno, legalmente no deberíamos de manejar fondos. Correcto. O sea, eso es ilegal porque el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional lo prohíbe. Y entonces nosotros somos quienes hacemos los lineamientos para que el Ejecutivo, las alcaldías y todos los órganos del Estado cumplan esa normativa que nosotros hacemos desde el Congreso. Eso por darte un ejemplo de ley. Un ejemplo así como para... Interesante. Contame un poco de tu familia, porque tu papá incluso fue diputado, fue ministro en el gobierno de Pepe Lobo, ¿cierto? Con Ricardo Maduro, con Pepe Lobo. Con varios. Entonces, en ese sentido, ¿qué te ha transmitido tu papá? ¿Cuáles son las lecciones políticas? Porque vos estás recientemente incursionando en este mundo. Es algo nuevo para vos. Vos has sido empresario, catedrático. ¿Cuál es la enseñanza que vos valores más de parte de tu papá? La primera enseñanza y la más importante viene de una ocasión en que nosotros íbamos de viaje. Estamos en el aeropuerto Toncontín. Había un cambio de gobierno. De hecho, era presidente el expresidente Mel Zelaya. Y recuerdo que estábamos haciendo el tema de migración y viene una persona y le dice a mi papá, de los que trabajan en migración, y le dice, ¿sabe que yo podría poner cualquier excusa para ponerle algún problema en su maleta y meterle algo y emproblemarlo? Pero usted me cae bien porque hizo bien las cosas cuando fue ministro, cuando Maduro. Mi papá fue viceministro del Trabajo con Ricardo Maduro. Y yo me acuerdo haber visto esa escena y dije... ¡Wow! Está bien. O sea, el honor en Honduras, seamos honestos, no vale nada. El honor en Honduras, cualquier persona en redes sociales pone narco, corrupto. Ya me ha pasado que ponen narco, corrupto y ni siquiera fue parte del gobierno anterior, ¿verdad? Y no vale nada. Mi papá siempre me enseñó y me dijo que el día de mañana que vos puedas llegar a ser un funcionario de cualquier índole, sea un empleado o hasta incluso ministro, presidente, qué sé yo, que vos puedas salir
el día de mañana de ese cargo, con la frente en alto, con la conciencia tranquila y que tus hijos y tus nietos recuerden tu legado como una persona que hizo bien las cosas. Que cuando vayas a un restaurante, el mesero te salude y te diga, hey, usted me ayudó o hizo tal cosa. Eso es gratificante. Es muy cierto lo que decís. Ahora con el poder de las redes sociales, con la difusión que cualquier persona en el anonimato puede hacer, te puede manchar tu reputación con una mentira, con una falsedad. Ahora, ¿tu papá fue ligado a algunos actos de corrupción? Nunca. Mi papá nunca tuvo un requerimiento fiscal, nunca tuvo una mención pública. De hecho, vos puedes poner en internet alguna mención o algo. Nunca ha salido salpicado en algún tema de que el chinazo, que esto, que todo esto que siempre le ponen el lazo. No vas a encontrar ninguna de esas cosas. Pero vos sí me dijiste que te han dicho corrupto. No, o sea, te digo porque, digamos, yo tengo mis redes sociales, entonces uno postea tal vez un evento en el que andás y pones Partido Nacional. Narcotráfico. Ladrón, qué sé yo. ¿Alguna vez te han calificado como bebesaurio por el hecho de estar participando recientemente en política y tu papá tiene una trayectoria? No, fíjate que de hecho nunca me han dicho bebesaurio y te cuento por qué. Ajá. Como es primera vez que estoy participando y mi papá de hecho en los últimos 8 años no fungió como funcionario público ni diputado, o sea, no tuvo nada que ver con el gobierno de los últimos 8 años, o sea, los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Entonces, nadie de los que están en nuestro movimiento siente pues como que yo soy una imposición. De hecho, yo vengo aquí porque soy parte de la academia, soy parte de las universidades, eventos que se hacen, foros, o sea, soy muy activo en esa cuestión y por eso se me invita a mí. No por mi papá, no fue ni por mi papá, fue directamente a mí a quien invitan a participar. Mira qué Don Carlos Urbizo y pues Erasmo Portillo aquí en Tegucigalpa. Excelente. Don Carlos Urbizo, ¿qué lo hace diferente a los demás candidatos? Es un hombre totalmente distinto a los políticos que hay en este momento en Honduras. Número 1, un hombre con currículo. O sea, estás hablando de una persona que sí tiene el talante académico para poder gobernar Honduras. Cuando toda la amplitud de los personajes que en este momento estamos contemplando para ser catedrático, para ser presidente de la República, son a duras penas un par abogados, o sea, y con títulos ahí de universidades medio extrañas o que de dudosa procedencia podamos tener. Pero en el caso de él es un tipo magistral en cuanto a academia. Por otro lado, es un tipo con un historial de vida en el que nadie puede decir cosas de él que consten. Okay. Eso es muy importante. ¿Y qué hace diferente a Carlos Áfrico Madrid? En cuanto a... En cuanto a candidato, ¿por qué la gente debería confiar en vos? Una de las cosas más importantes, y te cuento la razón por la que mi mamá y mi esposa me han acompañado en esta aventura, ¿verdad?, de poder participar como precandidato rumbo a las internas de mi partido. Honorabilidad y tener la integridad de que mi vida predica lo que yo hablo. O sea, yo siempre he dicho, y uno de los problemas que tenemos en Honduras es que tenemos políticos que dicen en muchas ocasiones lo que la gente quiere escuchar, pero viven cosas muy diferentes en su propia casa. Te pongo un ejemplo. A ver. ¿Por qué las escuelas públicas en Honduras no funcionan? ¿Te hago un listado? No, pero vamos a la raíz, al toral. ¿Sabes por qué? Porque los políticos que las han construido nunca van a meter a sus hijos a esas escuelas. Así de sencillo. Así de sencillo. Te hago una pregunta. ¿Por qué el transporte público en Dinamarca, por ejemplo, es tan bueno? Si vos viajas a Copenhague, ¿por qué es tan bueno? Te cuento por qué. Porque la persona que lo ideó pensando para él mismo usarlo. Cuando nosotros construimos estas jaulitas que realmente parecen gallineros, las está haciendo una persona que no le interesa en lo más mínimo la vida de las personas que viven en esa comunidad. Porque no tiene intención mínima de que su propio hijo vaya ahí. ¿Dónde estudian los nietos de la familia presidencial de Honduras? En la americana. Claro. Después ahora se van a Estados Unidos. Claro. Entonces, ya te indica cómo está el tema educativo, claro, ¿cierto? Claro. Yo en este momento me voy a poner en los zapatos de alguien escéptico, de una persona que tiene un ojo, o sea, porque ha sido traicionado por la política, por los políticos, que es sumamente escéptico. Te ven a vos, obviamente, vos, por la vida que has tenido, o sea, has tenido una vida incluso cómoda y privilegiada en relación a la gran mayoría de los hondureños. Correcto. Y haciendo una alusión a lo que estás diciendo de que ponerse en los zapatos, que no has ido a una escuela pública seguramente. No he estudiado. He ido, pero no he estudiado. Bueno, no has estudiado, correcto. Sí. No sos un usuario del transporte público, nunca lo has sido. ¿Cómo vas a poder entender esas necesidades que tiene la gran mayoría de la población de Francisco Morazán? Sí. Y si el voto te favorece de todo el pueblo hondureño. Sí. Ahí es donde te respondo con una pregunta.
¿Será que para poder crear un sistema de salud bueno tengo que estar enfermo como diputado? No necesariamente, pero vos hiciste vos hiciste una alusión. Correcto, lo estudias, lo comprendes. ¿Para qué? Bueno, porque si yo tengo la capacidad económica, voy a ir a un hospital privado antes que un público, porque en este momento voy a ir al público y no hay medicamentos, no lo voy a usar. Siendo autoridad es muy distinto, porque tengo la capacidad de cambiar esas cosas. Correcto. ¿Me entendés? Y no es una crítica, es que correcto. Es algo que en lo que naces. Pero o sea, te pregunto, ¿cómo puedes asegurarle que vos tenés esa empatía y puedes conocer las necesidades de la población cuando evidentemente quizás no has sufrido, padecido muchas de las cosas que el pueblo hondureño sí? Correcto, porque mira, número uno, te cuento. Por un lado, uno investiga, uno se empapa, uno se informa de cuál es la realidad en la teoría, ¿cierto? Yo soy catedrático universitario, me gusta mucho el tema de investigación, igual por el tema de mis empresas, mis negocios. Uno lidia con una persona, por darte un ejemplo, la aseadora que vive en Los Pinos. Y te dice, óigame, yo no puedo llegar después de las 8 de la noche a mi casa porque no me van a dejar entrar. Me tengo que quedar en la casa de una amiga que vive en una zona un poquito menos caliente de Los Pinos, por darte un ejemplo. Ese tipo de cosas que me lleve a su casa, que me enseñe cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, el tipo de bus que agarra. A mí es algo que me ha gustado hacer siempre. Utilizar el sistema de transporte público. Yo soy obsesionado, te cuento, una de mis pasiones. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Una de mis pasiones es el tema de la movilidad urbana. De hecho, yo me especialicé en Colombia en transformación de ciudades orientado en movilidad urbana porque Colombia es uno de los casos más exitosos de América Latina en cómo transformaron su movilidad y cómo es la dinámica de ciudad, ¿verdad? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué ciudad? Estudié en Bogotá y estudié en Medellín. En Medellín, son casos, tienen hasta el teleférico. Bueno, en Bogotá también. Bueno, tienen tranvías, Medellín tiene el metro. Muy bien organizado. Ecuador y Colombia. Son ciudades espectaculares. Bogotá, Medellín, casos excepcionales que se parecen también mucho a la realidad que nosotros tenemos en Honduras. Son buenos referentes para Honduras. Así es. Sí. Son excelentes referentes para Honduras. Mira qué interesante. Dame un mensaje final que vos le querrás decir a todas las personas que te vienen conociendo, un mensaje, una reflexión, ¿verdad? Sí. Porque veo que sos un joven, pero aún así tenés tus ideas, sos un catedrático, evidentemente sos una persona estudiada, inteligente. ¿Qué podrías dejarle vos, qué reflexión le podrías dar al pueblo hondureño, a los que te están viendo en este momento? Número uno, tengamos esperanza. Invito a cada uno de los jóvenes que nos puedan estar viendo, porque sé que este es un podcast con una amplitud inmensa, que se involucren desde la organización en la que ya quieran participar como voluntario, en iglesia, ONG, partido político, si es en mi partido, si es en otro partido, pero que se involucren. Porque de lo contrario vamos a tener las mismas personas de siempre, con las mismas ideas de siempre, y vamos a tener los mismos resultados. Si jóvenes innovadores, creativos, con capacidad, no solo por títulos, porque los títulos valen poco cuando no se tiene integridad. Si ese tipo de personas no nos involucramos, porque me meto en ese saco también, no nos involucramos, vamos a tener el mismo país deshecho y deconstruido que tenemos en este momento. Así que el ánimo es a que se involucren desde la trinchera que sea por el bien de Honduras. Carlos Áfrico, te agradezco tu tiempo. Un gustazo. Un gustazo. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio de Cluster Podcast. Por favor, comenten todo lo que vimos en este episodio y suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima.